Hola, soy Anita. En esta ocasión te voy a explicar el tema de los carbohidratos y en especial el de los monosacáridos. Los carbohidratos son compuestos orgánicos. Recordemos que estos compuestos están formados a base de carbono y realizan enlaces covalentes, formando ligaduras carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Se conocen como glúcidos o hidratos de carbono, ya que dentro de su composición están presentes átomos de hidrógeno y de oxígeno, además del carbono. Su fórmula general mantiene una constante de estos átomos, donde existe la misma cantidad de carbonos que de oxígeno y el doble de átomos de hidrógeno. Quiere decir que por cada carbono existe una molécula de agua, de tal forma que esta relación es la que da el nombre de hidratos de carbono. En esta fórmula vemos un subíndice N, lo cual nos muestra la cantidad de veces que se repite esta relación. Quiere decir que si aquí hubiera un número 6, la fórmula tendría que tener 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Aquí vemos la representación de un carbohidrato. Si nos fijamos en esta fórmula general, vemos que si hay 3 carbonos, los hidrógenos tendrían que ser el doble. Si contamos, vemos 1, 2, más 2, 4, 5 y 6. Y hay, en este caso, 3 oxígenos, 1, 2 y 3. En esta fórmula se guarda la proporción que nos marca la fórmula general. Los carbohidratos son moléculas solubles en agua. ¿Por qué son solubles en agua? La presencia de estos OHs es lo que nos marca esta solubilidad en el agua. Los carbohidratos se forman durante el proceso de fotosíntesis en las plantas y se gastan utilizando un proceso catabólico que es la respiración y de esta manera generan energía en la célula. En las células se utilizan durante la glucólisis y ciclo de Krebs para que en la cadena respiratoria puedan generar energía en forma de ATP. Por lo tanto, constituyen la principal fuente de energía para desarrollar todas las funciones celulares. Los carbohidratos se clasifican en 3 grandes grupos. Están los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Son 3 grupos muy grandes. Por lo tanto, solamente nos vamos a concentrar en este momento en ver a los monosacáridos. Estas moléculas son las unidades más simples que conforman a un carbohidrato y se clasifican en base a 2 criterios. Cuando se toma en cuenta el tipo de radical que presenta esta molécula, se dividen en 2 grandes grupos. Tenemos a las aldosas, que presentan radical aldehído, y tenemos a las cetosas, que presentan un radical cetona. También se pueden clasificar si se considera la cantidad de carbonos presentes en la molécula. Por ejemplo, si tiene 3 carbonos, se les conoce como triosas. 4 carbonos formarán a las tetrosas, 5 carbonos a las pentosas y 6 carbonos a las hexosas. Voy a explicar la estructura química que tienen los monosacáridos. Aquí vemos una unidad de monosacárido que está conformada por 6 carbonos. Los tenemos numerados de forma vertical, de tal manera que forman a una hexosa. En este caso vamos a ver que cada uno de los carbonos tiene uniones con átomos de oxígeno y de hidrógeno. Estos radicales que están formando un OH también se les conoce como radical hidroxilo o radical oxidrilo o radical alcohol y los vemos en distinta posición a lo largo de la molécula. En la parte de arriba vamos a ver en este carbono 1 la presencia de un oxígeno con doble ligadura y la de un hidrógeno con ligadura sencilla. Este conjunto de átomos van a formar un radical que conocemos como radical aldehído. Por lo tanto, esta molécula
sería una hexosa y sería también una aldosa al presentar este radical aldehído. También vemos en esta otra parte una molécula de 6 carbonos que también presenta radicales alcohol y va a presentar una doble ligadura con el oxígeno, no en el carbono 1 como en este caso, sino en el carbono 2, y solamente presenta el oxígeno con una doble ligadura. A este radical se le conoce como radical cetona y siempre lo vamos a ver en una posición intermedia. Por lo tanto, esta sería la versión aldosa y esta sería la versión cetosa de estos ejemplos de monosacáridos. También se les conoce como polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Si analizamos el nombre, quiere decir que poli es mucho, hay muchos radicales hidroxilo, que son estos, y hay un radical aldehído. En este caso, la molécula tiene muchos radicales oxidrilo o hidroxilo y tendría un radical cetona. El radical aldehído lo podemos reconocer de esta manera. Siempre lo vamos a encontrar al inicio de la molécula, en uno de sus extremos, con un oxígeno con doble ligadura unido a un carbono y también un hidrógeno unido a este carbono. En algunos libros viene una representación un poco más condensada. La veríamos de esta manera. Es lo mismo. Aquí el hidrógeno, cuando lo ponemos de esta manera, nos da a entender que hay una unión directamente a este carbono. Recordemos que el hidrógeno tiene una sola valencia. Esta valencia está ocupada en esta unión. Cuando ponemos este oxígeno de este lado, no estamos interpretando que el oxígeno se une al hidrógeno, porque su valencia ya está ocupada. Quiere decir que el oxígeno también hace unión directa con el carbono. Y como este carbono ya presenta dos valencias ocupadas, este oxígeno tendrá que hacer un doble enlace con este carbono. Otra característica estructural de los monosacáridos se da por la posición de estos grupos OH. La posición de estos radicales nos va a marcar el nombre de la molécula. Cada una de ellas tiene un nombre diferente. Cuando esta representación de este monosacárido la vemos como si la viéramos reflejada en un espejo, la veríamos de esta manera. Aquí encontramos los radicales alcohol acomodados de esta forma y a través del espejo las veríamos al revés. Esto nos daría como resultado dos series de moléculas. Esta sería de la serie dextro y esta sería de la serie levo. ¿Cómo las reconocemos? Nos tenemos que fijar en el penúltimo carbono. Si este carbono tiene proyectado el OH del lado derecho, quiere decir que este monosacárido es de la versión dextro. Cuando este penúltimo carbono tiene proyectado el OH del lado izquierdo, es de la serie levo. En la naturaleza, los seres vivos solamente utilizan carbohidratos de la serie dextro y por lo tanto, estos son los que vamos a ver. Para formar una serie, es decir, todos los monosacáridos presentes en este grupo de aldosas, tendríamos que partir del monosacárido más simple que hay, que es el que presenta 3 carbonos. No hay monosacáridos más pequeños. Esta molécula se le conoce como gliceraldehído y es la única triosa que existe en esta serie de las aldosas. A partir de esta molécula tendríamos que ir agregando carbonos justo abajo del radical aldehído. Por ejemplo, tendríamos que agregar su carbono con un hidrógeno y un grupo alcohol debajo de su radical aldehído. Lo podemos poner con una proyección hacia la derecha y formaría esta molécula de 4 carbonos. Pero también lo podemos poner con una proyección del OH hacia el lado izquierdo, de tal manera que nos formaría esta otra molécula de 4 carbonos. Cada una de estas moléculas es diferente, ya que la posición de los OHs nos marca moléculas diferentes.
Cada una de estas tendría, por lo tanto, un nombre diferente. Esta sería una eritrosa y esta sería una treosa. Quiere decir esto que esta triosa dio como resultado la formación de dos tetrosas diferentes. Para formar el siguiente nivel dentro de la serie de las aldosas, tendríamos que considerar cada una de estas tetrosas y agregarles justo abajo del radical aldehído un carbono para formar una pentosa. Podemos poner el OH hacia la derecha y formaríamos esta molécula, o podemos poner el OH proyectado hacia la izquierda, de tal manera que nos formaría dos moléculas de 5 carbonos diferentes. Estas dos se formarían como consecuencia de agregarle a la eritrosa este otro nivel de carbonos. En el caso de la treosa, también podemos agregar un carbono con su proyección hacia la derecha del OH, o podemos agregar otro carbono con la proyección del OH hacia la izquierda. De tal manera que todas estas fórmulas, si nos fijamos, son combinaciones diferentes. Por lo tanto, tendrán nombres diferentes. De 2 tetrosas salieron 4 pentosas. Si queremos hacer lo mismo en el siguiente nivel, tendríamos que ubicar cada una de estas y agregarle un carbono justo abajo de su radical aldehído, de tal manera que nos daría toda esta combinación de moléculas. De esta ribosa saldrían estas dos hexosas, de esta saldrían estas dos, de esta estas dos y de esta estas dos. Por lo tanto, de 4 pentosas se formarían 8 hexosas. Estas serían las moléculas más grandes, funcionales, que se formarían en esta serie de las aldosas. En la naturaleza, las moléculas generalmente no van a estar proyectadas de manera vertical, es decir, no forman un esqueleto recto de esta manera. ¿Por qué? Porque generalmente se vuelven vulnerables, se vuelven propensas a que puedan romperse. Por lo tanto, en la naturaleza hay una tendencia a enrollarse, a volverse cíclicas. Esto lo hacen mediante una reacción de ciclación. Vamos a ver en qué consiste. La molécula sigue ciertos movimientos de este esqueleto de carbonos, donde el carbono 1 se va moviendo hacia abajo, jalando los demás carbonos hasta quedar el carbono 1 enfrente del carbono 5. En esta posición, el hidrógeno se mueve al otro extremo del carbono, forzando el rompimiento del doble enlace con el oxígeno, de tal manera que forman un radical alcohol que se mueve al otro lado del carbono 1, dejando a este carbono 1 con una valencia libre y a este oxígeno también con una valencia libre, de tal manera que comparten esa valencia y se forma una unión, quedando como un puente de unión este oxígeno entre el carbono 5 y el carbono 1. En algunos libros hacen esta representación de forma vertical, de tal manera que la unión entre el carbono 1 y el carbono 5 queda enlazada por este oxígeno y las valencias se representan de esta manera. Recordemos que estas moléculas, con todas sus uniones entre estos átomos, tienen una disposición tridimensional. Quiere decir que algunas cosas las vamos a ver proyectadas hacia nosotros y otras cosas las vamos a ver a espaldas de cada uno de estos átomos. De tal manera que si nosotros vemos en una proyección de derecha hacia izquierda en la molécula, la veríamos de esta forma. Después tenemos que poner nuestra molécula de manera horizontal y acomodar sus átomos para poder entender mejor la manera como se comportan. Ya de esta manera, los carbonos 2, 3 y 4 se mueven hacia abajo y después hacia la izquierda,
Todo esto debido a la posición de sus átomos y al ángulo que tienen sus enlaces, de tal manera que al final forman una figura hexagonal como esta. Recordemos que en este ejemplo estamos considerando una molécula de 6 carbonos y por eso nos da esta figura hexagonal. Es importante recalcar que no todos los monosacáridos tienen la propiedad de hacer esta ciclación, solamente los más grandes. En esta fórmula podemos ver varias propiedades. Recordemos que la molécula que ciclamos tenía un radical aldehído y que este radical aldehído en la posición 1 quedó unido al carbono 5 que tenía un radical alcohol. Entonces esta unión de estos dos radicales forman una reacción llamada hemiacetal. También tiene otra característica que es formar anómeros. Los anómeros son isómeros y lo único que van a tener diferente es la posición del OH del carbono 1 que formaba el radical aldehído. Cuando este OH está proyectado hacia abajo, decimos que esta fórmula es alfa. Si este OH estuviera proyectado hacia arriba, diríamos que esta fórmula sería beta. Por ejemplo, esta molécula es la glucosa y sería la glucosa alfa porque su radical alcohol está abajo. Podría haber una glucosa beta cuando su radical alcohol lo encontráramos en esta posición. También las fórmulas del grupo de las cetosas, es decir, aquellas que tienen el radical cetona, pueden hacer la reacción de ciclación. En este caso, recordemos que el radical cetona está en la segunda posición, de tal manera que la molécula tiene que girarse, tiene que torcerse, para que el carbono 2 quede justo enfrente del carbono 5, de tal manera que este oxígeno se roba a este hidrógeno formando un OH que gira de este lado de la molécula y este oxígeno forma un puente de unión entre estos dos carbonos. Y entonces veríamos a la molécula de esta forma. Ocupa los mismos pasos que acabamos de ver en la ciclación utilizando el radical aldehído. La diferencia es que el carbono 2 es el que va a quedar enfrente del carbono 5. Por lo tanto, a la hora de girar esta molécula y hacerla cíclica, veríamos la formación de un pentágono, porque nada más serían 5 lados los que tendríamos en esta parte. Aquí tendríamos el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. En este caso, como estamos haciendo la unión entre un radical cetona y un radical alcohol para formar esta unión, la reacción formaría un hemicetal, que es diferente al que acabamos de ver. También tendríamos anómeros. En este carbono 2 veríamos la presencia del radical alcohol, que también puede estar proyectada, como en este caso, hacia arriba, y entonces diríamos que es una fórmula beta. Este alcohol también puede estar proyectado hacia abajo, entonces sería una fórmula alfa. Estos anómeros son importantes porque cuando veamos a los oligosacáridos y polisacáridos, vamos a entender cómo se hacen las uniones entre los monosacáridos. Cuando veamos ese tema, lo vamos a explicar. Los monosacáridos son moléculas muy importantes, ya que son la base de la formación de todos los carbohidratos y es la principal fuente de energía en los organismos. Se pueden encontrar de forma libre y entonces actúan como nutrientes en la célula que se utilizan para obtener energía. O también los podemos encontrar como metabolitos intermedios de importantes procesos biológicos, como es el caso de la respiración celular y la fotosíntesis. Además, son la base para formar muchas otras biomoléculas. Por ejemplo, se utilizan para formar lípidos o proteínas
o también formar el DNA o el RNA en los ácidos nucleicos. Además se utilizan para formar muchos otros carbohidratos y algo importante es que se utilizan como base para formar el ATP. Recordemos que el ATP es una molécula energética que se considera como la moneda de intercambio de energía en la célula. Aquí vemos en la pirámide nutrimental que los carbohidratos van a estar en la base de esta pirámide. Por lo tanto, son alimentos fundamentales para obtener energía en nuestro metabolismo. Los carbohidratos los vamos a encontrar principalmente en frutas y verduras, ya que se obtienen por fotosíntesis. Vamos a dejar hasta aquí la explicación. Espero que te haya quedado claro todo el tema. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.